Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. La idea de que Linux en el escritorio es solo para expertos, para hackers, eso ya es historia. Si algo nos ha demostrado el éxito masivo del Steam Deck de Valve, es que Linux no solo es viable para el consumo masivo, es que puede ofrecer una experiencia de usuario increíble. Así que hoy la pregunta ya no es si se puede usar Linux, sino, bueno, ¿cuál usar? Para responder a eso, hoy tenemos sobre la mesa un informe técnico estratégico que evalúa las 5 distribuciones de Linux más relevantes, las más accesibles para 2025. Y nuestra misión es desglosar este análisis para entender qué plataforma se adapta mejor a diferentes perfiles, desde un entorno corporativo hasta, no sé, el uso personal o para videojuegos de alto rendimiento. Exacto. Y 2025 es un punto de inflexión, ¿eh? La madurez de tecnologías como Flatpak para las aplicaciones, la reescritura de componentes clave del sistema en lenguajes más seguros como Rust y la validación comercial del gaming en Linux. Todo eso ha cambiado el panorama por completo. Esa vieja dicotomía entre fácil de usar y potente, como que se está disolviendo. La conversación ahora es mucho más matizada. Ok, entonces empecemos por el panorama general. ¿Quién está usando Linux en el escritorio hoy y por qué? El informe se apoya mucho en la encuesta de hardware de Steam, y aquí es donde se pone muy interesante. La cuota de mercado de Linux en Steam ha superado el 3.2%. O sea, ya superó a macOS en ese sector. Y lo fascinante de esos datos de Steam es la bifurcación del mercado que revelan. Si sumamos SteamOS, que está basado en Arch Linux, con Arch Linux puro, tenemos más del 36% de los usuarios de Linux en Steam. Esto valida a Arch como la base, digamos, de facto para usuarios técnicos y gamers. Gente que necesita los últimos drivers, las versiones más recientes del kernel, para exprimir su hardware al máximo. Pero lo que me sorprendió es quién viene después. No es Ubuntu, que es el nombre que todo el mundo asocia con Linux. Correcto. Linux Mint se posiciona como la distribución de escritorio tradicional número 1 en este segmento, con un 9.32%. Supera a Ubuntu, que se queda con un 8.15%. Y esto sugiere dos cosas. Primero, una preferencia por la simplicidad, ¿no? Por la estabilidad que ofrece Mint. Y segundo, un posible rechazo a las políticas de Canonical con su formato de paquetes Snap, que no ha sido muy bien recibido en la comunidad de entusiastas. Ubuntu sigue siendo relevante, claro, pero ha cedido terreno en este sector. Eso es fascinante. ¿Tú crees que Canonical, la empresa detrás de Ubuntu, es consciente de esto? ¿O es un sacrificio que están dispuestos a hacer? ¿Ceder el sector entusiasta para consolidar su dominio en el mercado empresarial con Snap? Esa es la pregunta del millón. Y el informe sugiere lo segundo. Su estrategia parece enfocada 100% en el IoT y el mundo corporativo, donde el modelo de Snap, bueno, tiene más sentido. Lo que nos lleva a cómo la comunidad en general percibe esto, que es algo que los datos de DistroWatch reflejan muy bien. Ah, DistroWatch, el clásico medidor de popularidad. ¿Qué nos dice? A ver, si bien DistroWatch no mide cuota de mercado real, sino interés, ¿no? Clics en la página de una distribución, pero sí que nos muestra tendencias, y la tendencia para 2025 es clara. Linux Mint ha recuperado el primer puesto. Esto nos dice que hay una demanda muy activa por experiencias de escritorio, digamos, libres de distracciones, sobre todo en contraste con la creciente integración de IA y telemetría en otros sistemas operativos. Curiosamente, Ubuntu aparece bastante bajo en este ranking, lo que sugiere que su base de usuarios es más establecida. No están buscando activamente alternativas, simplemente usan la herramienta que ya conocen y punto. Ok, vamos a desglosar esto. Distribución por distribución. Empecemos con el gigante, Ubuntu 24.04 LTS. El informe lo llama el estándar empresarial. Es sinónimo de soporte a largo plazo hasta 2034 con una suscripción Pro. Y de predictibilidad. Pero como mencionabas, su gran apuesta es también su gran polémica, los paquetes Snap. Para entenderlo hay que analizar la arquitectura de Snap.
Lo bueno, es que desacopla las aplicaciones del ciclo de vida del sistema operativo. Puedes tener el último Firefox en una base de Ubuntu de hace 2 años, lo cual es genial para la estabilidad. Claro, eso tiene todo el sentido en un servidor o en una empresa. Ahí no quieres tocar el sistema base por nada del mundo. Quieres predictibilidad y seguridad sin tener que actualizarlo todo constantemente. Exacto. Canonical está moviendo Ubuntu poco a poco hacia un modelo de sistema operativo inmutable, y Snap es la pieza central de esa estrategia. Pero aquí es donde la implementación genera problemas. El primero es la latencia. El famoso arranque lento. Abres la calculadora y te da tiempo a ir por un café. No tanto, pero sí es notable, especialmente en el primer arranque en frío. Y además de eso, está el problema de la contaminación de la terminal. Los snaps crean una serie de dispositivos virtuales que... Perdona que te interrumpa, pero para quien no vive en la terminal, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es solo ruido visual o tiene una consecuencia real para el usuario? Es un problema funcional. Imagina que quieres ver tus discos duros para saber cuánto espacio te queda usando un comando como lsblk. En lugar de ver 2 o 3 líneas claras, tu disco principal, un USB, de repente ves 30. Tienes que rebuscar entre todo ese ruido de dispositivos loop para encontrar la información que necesitas. Complica la administración básica del sistema, ¿eh? Entendido. Y el informe también menciona algo sobre un principio filosófico de Unix que rompen. Sí, el principio de bibliotecas compartidas. O sea que, en lugar de que 5 programas usen la misma caja de herramientas que ya está en el sistema, cada snap trae su propia caja de herramientas idéntica, ocupando 5 veces más espacio. Exactamente. Y no solo espacio en disco, sino también memoria RAM cuando esas aplicaciones se ejecutan simultáneamente. Ahora, en cuanto a seguridad, Ubuntu se vende como seguro por diseño, pero el informe destaca un detalle. Crítico. Y este es el tipo de detalle que puede cambiar por completo una decisión de despliegue. Y que no se puede pasar por alto en ningún entorno profesional. El firewall, conocido como UFW o Uncomplicated Firewall, viene instalado en Ubuntu, pero está inactivo por defecto. Esto significa que un sistema recién instalado es visible y potencialmente vulnerable en la red local. Es una puerta abierta hasta que el administrador la cierra manualmente con un sudo ufw enable. Es un detalle fundamental. Es increíble que un estándar de la industria como Ubuntu tenga esa vulnerabilidad por defecto. Y eso me parece el puente perfecto para hablar de Linux Mint 22 Wilma, que según el informe, construye toda su filosofía precisamente en torno a proteger al usuario y ofrecer una experiencia segura y pulida desde el minuto 1. Totalmente. La filosofía de Mint se puede resumir en una palabra: anti-snap. Y no es una exageración. Mint no solo lo evita, sino que incluye un archivo de configuración que prohíbe explícitamente la instalación del servicio snapd. Si intentas instalar un paquete que en Ubuntu se instalaría como un snap, en Mint la operación simplemente falla. En su lugar, el equipo de Mint ha apostado por una integración nativa y muy pulida de Flatpak, que es el estándar abierto y descentralizado. Y esa decisión se nota en el rendimiento del día a día. Absolutamente. El consumo de memoria en reposo de Mint 22 es notablemente menor que el de Ubuntu. Se mueve entre 700 y 900 megabytes. Parte de esa eficiencia viene, claro, de la ausencia de los servicios de Snap corriendo en segundo plano, pero lo que realmente define a Mint son sus herramientas propias. Es la distribución que le instalarías a un familiar que viene de Windows. Le das el portátil y sabes que no te van a llamar en 2 semanas porque algo dejó de funcionar. ¿Por qué? ¿Qué herramientas específicas le dan esa reputación? Por ejemplo, su gestor de actualizaciones te anima activamente a crear una instantánea del sistema con una herramienta llamada Timeshift antes de aplicar parches importantes. Es como crear un punto de restauración de Windows, pero mucho más robusto. Si algo sabe mal, puedes revertir todo el sistema al estado exacto de hace 10 minutos. O su interfaz gráfica para el firewall, GFW, que permite a un usuario no técnico asegurar su equipo con un par de clics, resolviendo el problema que acabamos de ver en Ubuntu. Tiene todo el sentido. Pasemos ahora a Fedora Workstation 41, la frontera de la innovación.
El informe lo posiciona como el campo de pruebas para Red Hat Enterprise Linux. La opción para quienes quieren ver hoy cómo será el Linux empresarial de mañana. ¿Qué tecnologías lo hacen tan avanzado? Hay 3 pilares que definen a Fedora. Primero, su sistema de archivos por defecto es BTRFS. A diferencia del tradicional ext4, BTRFS usa una técnica llamada Copy on Write. Lo que permite esas famosas instantáneas. Pero Mint tiene Time Shift, que suena muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la tecnología subyacente. Time Shift en Mint sobre ext4 tiene que copiar los archivos, lo cual lleva tiempo y ocupa espacio. En Fedora, con BTRFS, una instantánea es casi instantánea y no ocupa espacio adicional al principio. Es mucho más eficiente. El segundo pilar es Wayland. Mientras otras distribuciones lo ofrecen como una opción, Fedora ha apostado todo por Wayland como el servidor gráfico estándar. Y el tercero, que para mí es el diferenciador más fuerte, es su seguridad por defecto. Aquí es donde entra el famoso y a veces temido C-Linux. Muchos hemos oído hablar de él, pero suena intimidante. ¿Puedes explicar en términos sencillos qué es y por qué marca una diferencia tan grande en seguridad respecto a, por ejemplo, Ubuntu? Claro. Piensa en la seguridad tradicional como un guardia en la puerta de un edificio. Una vez que entras, tienes bastante libertad de movimiento. C-Linux es como poner un guardia en la puerta de cada habitación dentro del edificio. Cada proceso, como el navegador web, solo puede acceder a los archivos y recursos que explícitamente necesita para funcionar. Si un atacante compromete el navegador, C-Linux le impide acceder a tus documentos personales. Y Fedora viene con C-Linux en modo Enforcing y el firewall activado por defecto. Es la única distribución de este top 5 lista para conectarse a una red Wi-Fi pública de forma segura nada más terminar la instalación. Una seguridad tan robusta por defecto y un sistema de archivos tan moderno suenan como la combinación perfecta. Pero la experiencia de usuario también depende de la fluidez del día a día. Históricamente, Fedora ha tenido fama de ser lento con su gestor de paquetes, DNF. ¿Ha logrado DNF5 finalmente sacudirse esa reputación? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí, en gran medida. Fedora 41 introduce DNF5, que es una reescritura completa del gestor de paquetes en C++. Y el informe confirma que resuelve los problemas de rendimiento del pasado, haciendo que la instalación y actualización de software sea significativamente más rápida y competitiva. Muy bien, hablemos de la cuarta distribución, Pop! OS 24.04, la revolución Rust. Viene de System76, un fabricante de hardware, y su gran hito es el nuevo escritorio Cosmic, escrito desde cero en Rust. ¿Por qué esto es tan importante? Escribir un entorno de escritorio completo en Rust es una proeza técnica monumental. Es importante porque Rust es un lenguaje de programación seguro para la memoria. Esto significa que elimina por diseño clases enteras de vulnerabilidades de seguridad, como los desbordamientos de buffer, que han plagado históricamente a los escritorios escritos en C y C++, como partes de GNOME o KDE. Aunque el informe menciona que la versión inicial es algo inestable, es un salto cualitativo en la seguridad del escritorio. Es un vistazo al futuro. Más allá de Rust, ¿qué otras características lo hacen único, lo hacen atractivo? Especialmente viniendo de una empresa que vende hardware con este sistema. Pop! OS tiene varias características orientadas al usuario que son fantásticas y reflejan esa integración hardware-software. Por ejemplo, es una de las pocas distribuciones que habilita el cifrado de disco completo por defecto durante la instalación, algo vital para portátiles. También crea una partición de recuperación dedicada que te permite reparar o refrescar el sistema operativo sin necesidad de un USB externo. Y su gestión de gráficos híbridos para portátiles con tarjetas de NVIDIA e Intel es considerada la más pulida y funcional del mercado. Soluciona un dolor de cabeza histórico. Perfecto. Y para terminar la lista tenemos a Manjaro Linux, el puente continuo. La idea es dar acceso al poder de Arch Linux, pero con una red de seguridad. Manjaro se basa en Arch, que es famoso por su modelo de Rolling Release. Para quienes no conozcan el término, ¿qué significa eso exactamente
¿Y cuál es la ventaja y el peligro de ese modelo? Un modelo rolling release significa que el sistema no tiene versiones discretas como Ubuntu 24.04. Se actualiza continuamente. Cada día puedes tener una nueva versión del kernel, de tus aplicaciones, de todo. La gran ventaja es que siempre tienes el software más reciente y el máximo rendimiento. ¿El peligro? Bueno, el peligro es que a veces una de esas actualizaciones puede romper algo. Manjaro intenta solucionar esto. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo consigue ese equilibrio entre tener lo último y al mismo tiempo no romperse a cada rato? Manjaro lo consigue con un modelo de ramas de repositorios. No se conecta directamente a los de Arch, sino que los clona y los filtra. Tiene una rama inestable, una testing y una estable, que es la que llega a los usuarios, normalmente con unas 2 semanas de retraso. Este buffer de tiempo permite al equipo de Manjaro frenar actualizaciones problemáticas, como un driver de NVIDIA al roto, antes de que lleguen a la mayoría. Suena como lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, el informe menciona que tiene una reputación de seguridad mixta. ¿Cuáles son los riesgos reales aquí, sobre todo en un entorno profesional? Aquí es donde hay que tener cuidado. El informe señala 2 puntos débiles. El primero es el AUR, el repositorio de usuarios de Arch. Manjaro facilita mucho el acceso a él. Entonces, el AUR es como instalar una app de una tienda no oficial en tu teléfono, pero con acceso total a tu sistema. Es una analogía perfecta. El AUR es esencialmente una colección de scripts de instalación creados por la comunidad. Expone a los usuarios a ejecutar scripts no auditados con privilegios de administrador, un riesgo de seguridad significativo. Y el segundo problema es lo que se conoce como estado de actualización parcial. A veces, ese retraso de Manjaro respecto a Arch puede romper la compilación de paquetes del AUR, que esperan las librerías más recientes que Arch ya tiene, pero Manjaro todavía no. Es el tipo de sistema para alguien a quien no le importa e incluso le gusta remangarse un sábado por la mañana para arreglar un problema. Para otros, eso es una pesadilla. Bueno, vamos a desglosar todo esto. Hemos cubierto mucho terreno. Si una persona necesita una recomendación clara y directa según su perfil, ¿qué le diríamos basándonos en este análisis? El informe ofrece recomendaciones estratégicas muy claras. Para flotas corporativas, donde el soporte a largo plazo y la integración con herramientas como Active Directory son cruciales, la recomendación es Ubuntu 24.04 LTS. La clave es, por supuesto, automatizar la activación del firewall durante el despliegue. Y para desarrolladores o ingenieros de software que necesitan un entorno robusto y moderno. Para ellos, Fedora Workstation 41 es la opción superior. Ofrece la mejor seguridad por defecto con CellLinux y el firewall activado, y les da acceso a las bibliotecas de software más recientes, reflejando el entorno de los servidores empresariales basados en Red Hat. Es una máquina de trabajo seria y segura. ¿Qué hay de alguien que viene de Windows y no es muy técnico? El típico usuario de escritorio que quiere que todo simplemente funcione. Sin duda, Linux Mint 22. Es la experiencia más humana y estable. Sus herramientas gráficas minimizan la necesidad de usar la terminal, y su filosofía conservadora reduce la probabilidad de que algo se rompa, lo que se traduce en menos tickets de soporte o llamadas de familiares frustrados. Y finalmente, para el gaming y el rendimiento crítico, donde tener lo último es la prioridad número 1. Aquí hay una división. Pop! OS es ideal por su excelente soporte para hardware de NVIDIA y el cifrado por defecto. Es una opción fantástica plug and play para gamers. Por otro lado, Manjaro es para el usuario avanzado que quiere un sistema rolling release y que se siente cómodo gestionando algún problema ocasional a cambio de tener siempre el control y las últimas actualizaciones. 5 demuestra que la elección ya no es entre fácil y potente. La verdadera decisión se basa en una filosofía de gestión. La estabilidad corporativa de Ubuntu, la soberanía del usuario que defiende Mint o la innovación segura por defecto que propone Fedora. Exactamente. Y si me permites, quisiera dejar una idea final para la reflexión, algo que el informe insinúa. Nos hemos centrado en estas 5 distribuciones, pero con el auge de sistemas inmutables como Fedora Silverblue y la validación de la arquitectura de Arch a través del Steam Deck, la próxima gran pregunta podría no ser
qué distribución elegir, sino si el concepto mismo de un sistema operativo tradicional y mutable está quedando obsoleto para el usuario de escritorio.